Buenas noches mi estimado campista, hoy les traigo una historia que encontré buscando en el bosque, es bastante larga, espero que lo oigas mientras estás en la fogata y comiendo. Bueno, me despido mientras escuchas la historia. Antes de empezar, esta historia no es mía ni los animes mencionados a sus respectivos creadores, solo la edición del video es de mi propiedad. El creador de esta historia es Eulcom y los links está en la descripción. Capítulo 18. Festival Deportivo de la UA, parte 2. ¿Sabes? Normalmente cuando la gente pide hablar, implica algún tipo de comunicación, afirmó Izuku sin rodeos. Todoroki lo había estado mirando fijamente durante casi 5 minutos. Tú y tu plan me hicieron romper mi promesa. Me prometí a mí mismo que nunca usaría su fuego. Y menos ahora. Necesito demostrar que no necesito sus llamas para ser el mejor, declaró Todoroki. Por eso te elegí como mi oponente. Eres el hijo del héroe clandestino número 1. Has atraído la atención, el reconocimiento y el cariño de todo el personal de la UA, incluyendo al ser más inteligente del país. Incluso All Might te tiene en la mira. Si puedo vencerte sin sus llamas, puedo demostrar que no lo necesito para ser un héroe, continuó el adolescente. ¿De qué se trata esto, Todoroki? Izuku suspiró. No le gustaba el rumbo que tomaba la situación. Todoroki tenía un padre que era un montón de basura en llamas, y no parecía ver su fuego como propio. ¿Has oído hablar alguna vez de los matrimonios peculiares? Bueno, mierda. Matrimonios altamente ilegales e intentos de eugenesia casera que suelen acabar con peculiaridades volátiles, incontrolables, dañinas o paradójicas. Sí, las he tenido. En cierto modo, eso fue lo que hizo mi madre al especificar el tipo de peculiaridad que debía tener mi donante de esperma, declaró Izuku con una voz casi tan fría como la de Todoroki. El adolescente de doble cabello parpadeó por un momento, la única indicación de su sorpresa. Asintió y respiró hondo. Lentamente, con vacilación y lleno de emoción, Todoroki compartió la historia de su vida. Explicó los problemas familiares, las preocupaciones, el drama y el dolor. Compartió el abuso y la pérdida de su madre. Compartió la mínima presencia de sus hermanos en casa. Lo explicó todo. Finalmente, cuando el adolescente se detuvo, Izuku habló. Gracias por decirme esto. Sin embargo, tengo algunas cosas que decir. Primero, me disculpo si no era tu intención, pero parece que Netsu ha estado observando esta interacción. Sin embargo, el armiño tiene debilidad por los niños. Sobre todo por sus alumnos. Así que ten por seguro que tu padre tendrá a la UA al mando, comenzó Izuku, señalando la cámara que estaba grabando detrás de él. Los ojos de Todoroki se abrieron de par en par y su rostro palideció levemente. Segundo, tú no eres tu padre, ni yo soy mi familia. Tu comportamiento, tu presentación ante los demás y las decisiones que tomas son lo que te define. Si los medios y el público te comparan con ese imbécil, solo tienes que demostrarles que se equivocan. Si tu padre quiere que seas su marioneta perfecta, entonces demuestra que tienes voluntad propia y que eres perfectamente capaz de tomar buenas decisiones sin él, continuó Izuku, como si fuera obvio. Tercero, ¿tu padre controla tus llamas? ¿Tienes 2 peculiaridades? ¿Puede obligarte a ti o a tu peculiaridad a quemar o traumatizar a otros? No. ¿Por qué? Porque no le pertenecen. Esas llamas son tuyas, Todoroki, y solo tú puedes decidir qué hacen, a dónde van y qué queman o calientan. Tu peculiaridad es mitad caliente, mitad fría. Una peculiaridad, un poder, un dueño. Todo lo que estás haciendo actualmente es darle poder sobre una parte de ti. Sobre algo que es legítimamente tuyo. Y en el proceso, te estás lastimando. Dime, si un día te encuentras con alguien que se está muriendo de frío, o alguien que se está desangrando por una herida profunda y eres el único alrededor, ¿te quedarás ahí parado y lo dejarás morir porque te niegas o no sabes cómo usar tu fuego? ¿O vas a salvarlo? ¿Quieres quedarte así para siempre o quieres ser un héroe? Despotricó Izuku. Los ojos de Todoroki estaban muy abiertos y sospechosamente húmedos cuando Izuku terminó. Entonces, lenta pero seguramente, las comisuras de su boca se inclinaron hacia arriba, las lágrimas comenzaron a fluir y la temperatura en la habitación subió. Su lado izquierdo se iluminó, bailando hacia arriba y hacia abajo a lo largo de su brazo en una hermosa gama de los colores más cálidos. Aizawa, gracias, dijo el adolescente en voz baja, todavía fascinado por las llamas. De nada. De ahora en adelante, diga lo que diga ese imbécil de ti o de tu fuego, recuerda que siempre será tu decisión. Recuerda el tipo de héroe, el tipo de persona que quieres ser. No dejes que te controle nunca más, dijo Izuku con una sonrisa. Todoroki asintió resueltamente. El adolescente comenzó a alejarse, probablemente para ir a almorzar y reabastecerse antes del próximo evento.
Ah, ¿y Todoroki? La próxima vez que desafíes a alguien, sobre todo si se basa en tu don, quizás deberías considerar si funcionaría con él desde el principio. Sin ánimo de ofender, pero no te veo ganando lanzándome cúbitos de hielo, dijo Izuku con una sonrisa en la voz. El paso del adolescente se detuvo solo por un momento. Ya veo. No lo había considerado. Supongo que tengo algo nuevo que entrenar, entonces. Puedes llamarme Shoto. Con esto el niño desapareció de la vista. Muy bien, fisgones, la fiesta terminó y es hora de almorzar, gritó Izuku, saliendo del estadio. Maldiciones ahogadas y risas estridentes resonaron desde la esquina cuando Kacchan e Inasa salieron de una esquina. ¿Te preparaste para el próximo evento? ¿Cómo te fue en los juegos intermedios? Preguntó Izuku. Esos juegos fueron facilísimos. Los arrasé todos. Pero los demás eventos fueron una mierda. Ese lago me limpió el sudor y mis explosiones delataron mi posición cada vez que atacaba. ¿Y tú? Tu equipo fue un incordio. Me dejaste inconsciente en los primeros 10 malditos minutos. Se quejó Kacchan, gruñendo, refunfuñando y maldiciendo entre frases. Sí, no es tu fuerte este año, ¿verdad? Pero bueno, la mayoría de los héroes de allá arriba ya habrían visto las fortalezas y debilidades de tu don y personalidad. Al menos puedes decir que tus ofertas de práctica serán más justas. Además, llamas la atención por naturaleza, a diferencia de mí, lo consoló Izuku. Estoy emocionadísima por el próximo evento, es muy apasionado. Nunca me ha costado llamar la atención, presumió Inasa. Supongo que yo tampoco debería preocuparme demasiado. En cuanto use mi don, todas las miradas estarán sobre mí. El problema es que esto probablemente significará muchas ofertas de prácticas, de quienes quieran aprovecharse de mi fama. También significa que habrá muchos héroes fuera de la UA que no estarán cualificados para enseñarme ni protegerme. Si a eso le sumamos que las organizaciones de villanos estarán en movimiento y que funcionarios extranjeros probablemente intentarán reunirse conmigo pronto cuando no pueda evitarlos, tengo una receta para el desastre con mi primera práctica, dijo Izuku con un suspiro. Los otros dos hicieron una mueca. ¿Qué pasa con eso de los oficiales extranjeros? O sea, sé que dijiste que tú y tu padre tienen las únicas peculiaridades de borrado que existen, pero ¿de verdad son tan valiosas? Preguntó Inasa, con aspecto de estar completamente confundida. La sociedad depende cada vez más de los quirks, incluso en los países más subdesarrollados. Al mismo tiempo, estos se vuelven cada vez más poderosos. Cuando se dan situaciones en las que civiles, villanos y adolescentes temperamentales con un quirk afortunado son tan fuertes como héroes profesionales completamente entrenados, cuando las tasas de muerte y consecuencias colaterales resultantes de accidentes y manifestaciones de quirk se disparan, es comprensible que los países busquen desesperadamente una forma de anular los quirks más potentes. Al fin y al cabo, las esposas supresoras solo suelen aplicarse después de dominar al villano. Me imagino el alboroto que armarán varios países al respecto. Ambos quirks de borrado son originarios de Japón, y ambos se negarán a abandonar el país. No lo verán como un ciudadano que no quiere abandonar su hogar, sino como Japón negándose a compartir un recurso valioso, explicó Izuku. ¿Puedo parar ya? Siento que he hablado y socializado demasiado hoy. Se supone que debería estar descansando para el próximo evento, se quejó, provocando la risa de los otros dos. Una vez que salieron, Izuku fue directo al puesto de comida más cercano e hizo un pedido absolutamente enorme, para los estándares de todos los demás, de todos modos, antes de sentarse rápidamente y prácticamente inhalarlo. Luego, golpeó su cabeza contra la mesa y se desmayó durante el resto de la hora. Bienvenidos de nuevo, damas y caballeros. ¿Están emocionados? Dame un sí. Gritó Mick desde la cabina de locutores. La multitud rugió y varios se apresuraron a regresar a sus asientos. Hound se acercó y se inclinó para susurrarle a Izuku al oído. Tengan cuidado durante el próximo evento, ya hemos atrapado a algunos miembros de Asaika y entre la multitud y las gradas. Entendido, estaré en guardia, dijo Izuku, con la mirada seria. Por favor, estudiantes y espectadores, dirijan sus vistas a las pantallas, es hora de revelar las clasificaciones. Gritó el héroe una vez más, y una clasificación vacía del torneo apareció en las pantallas holográficas alrededor del estadio. Tenemos a Zero contra Todoroki, Tokoyami contra Yaoyorozu, Mesou contra Yoarashi, Shiosaki contra Uraraka, Asui contra Atsumei, Iida contra Awase, Aizawa contra Onenuki y Shinso contra Tetsutetsu. Lectura del micrófono. Ahora todos, brindemos un aplauso por Cementos. Hoy será el encargado de crear y mantener nuestra arena de batalla. Vitoreó Mick.
La multitud volvió a rugir de emoción cuando su profesor de literatura moderna salió al campo, seguido por un camión de cemento. Nadie pareció notar que Netsu lo conducía. En cuestión de segundos, el escenario estaba preparado para la primera batalla. Hoy, nuestro anfitrión y árbitro serán uno solo, así que aplaudamos a medianoche. Primeros concursantes, por favor, diríjanse al campo. Miki y Midnight siguieron animando y entreteniendo al público mientras Shoto y Zero se dirigían al campo. Sin embargo, Izuku también vio a Endeavor abandonar su asiento en las gradas. Rápidamente sacó su teléfono y le envió un mensaje a Netsu, quien simplemente le envió un emoji de pulgar hacia arriba. Un momento después, Endeavor gruñó de rabia cuando las persianas de emergencia se cerraron frente a él, con un mensaje útil sobre cómo regresar a las gradas en el frente. Midnight explicó las reglas del partido mientras Mick los presentaba a la multitud. Luego, el partido comenzó. Solo para terminar tan rápido como empezó. Zero intentó sacar a Shoto de los límites, pero Shoto reflexivamente lo congeló en el lugar. Lentamente pero seguro, la multitud comenzó a aplaudir torpemente y a gritarle buen intento al pobre Zero. Shoto se apresuró a derretir el hielo y los robots médicos recogieron a Zero. Los dos partidos siguientes transcurrieron igual de rápido. Tokoyami hizo que Sombra Oscura empujara a Yaomomo fuera del campo antes de que pudiera hacer nada. Inasa usó vientos huracanados para empujar a Shouji fuera del campo. El adolescente de 6 brazos logró resistir varios segundos, pero al final, la membrana de sus brazos atrapó el viento y lo lanzó hacia atrás. La lucha entre Shiozaki y Uraraka duró más. Shiozaki usaba sus enredaderas para defenderse y también se abría paso a través del concreto para atacar desde abajo. Esto obligaba a Uraraka a esquivar constantemente. Sin embargo, Shiozaki no tuvo en cuenta una cosa crucial. Sus vides eran parte de su cuerpo. Con un solo golpe a una de sus enredaderas, Uraraka dejó a Shiozaki agitándose en el aire. La peliverde intentó usar su cabello como ancla, pero Uraraka usó las enredaderas para lanzarla por encima de la arena antes de liberar su don. Con esto, Uraraka ganó su ronda. La ronda de Mei y Yasui fue interesante por decirlo menos. Mei básicamente lo aprovechó para promocionar sus productos, mientras que Yasui simplemente se dejó llevar. Mei se dio por vencida al terminar. La batalla de Iida y Awase fue tan rápida como las dos primeras, con Iida alcanzando a Awase más rápido de lo que éste podía reaccionar y empujándolo fuera de los límites. Luego fue el turno de Izuku. Gracias al reconocimiento de Shouji durante el evento anterior, sabía que Onenuki podía suavizar el terreno a su alrededor. Sin embargo, desconocía el alcance, la profundidad y las debilidades de su don. Por suerte, Izuku no tenía que preocuparse por esos dones. Ni siquiera necesitaba activar el suyo. El suelo simplemente se endurecía al caminar sobre él, y eso fue exactamente lo que hizo. Onenuki puso las manos en el suelo, ablandando la arena, e Izuku cargó directamente. Al principio, pensó que tendría que luchar cuerpo a cuerpo contra el adolescente, pero la realidad fue mucho más divertida. Onenuki se levantó y dio un paso adelante para enfrentarlo, solo para hundirse en la arena ablandada, quedando atrapado en su propia trampa. Las mejillas del niño se pusieron rojas de vergüenza y bochorno. El público rugió de confusión. «Onenuki, ¿puedes moverte?», preguntó Medianoche, manteniéndose profesional. El adolescente con forma de calavera luchó por unos momentos antes de suspirar. «No señora. Entonces Aizawa Izuku es el ganador de esta ronda», vitoreó, haciendo chasquear su látigo. Luego, Izuku plantó sus pies y ayudó a los Medibots a sacar a Onenuki de su Kirk antes de que desapareciera. Mick esperó unos minutos a que el terreno se asentara antes de llamar a los dos últimos concursantes de la ronda. Izuku simplemente sonrió mientras observaba a Hitoshi decirle algo sarcástico a Tetsu antes de hacer que el chico saliera del escenario. Y con esto termina la primera ronda de la llave. A ver quién sigue, gritó Mick, y la llave volvió a aparecer. Shoto luchaba contra Tokoyami, cuyo nerviosismo delataba su ira. Inasa luchaba contra Uraraka, ambos sonriendo con determinación. Asui luchaba contra Iida, y ambos se saludaban con cortesía y deportividad. Izuku estaba luchando contra Hitoshi. Ambos se giraron y se sonrieron. Usar mi don sería inútil, ya que ya lo conoces. Y si yo no lo uso, el tuyo también. ¿Qué te parece una batalla sin don?, propuso el adolescente morado. Izuku estuvo de acuerdo rápidamente antes de pasar al siguiente partido. La batalla de Tokoyami contra Shoto fue honestamente bastante triste. Sombra Oscura se abalanzó sobre él, pero un destello de Shoto lo hizo huir. Shoto congeló a Tokoyami en el suelo. Lo más impactante que ocurrió fue que Shoto le hizo un gesto obsceno a Endeavor cuando este gritó desde las gradas: «Izuku».
¿Puede Shoto quedarse con nosotros hasta que Endeavor se calme? Es imposible que salga ileso. Netsu. Ya estoy en ello. Mientras Netsu organizaba la seguridad de su nuevo amigo, Izuku guardó su teléfono y se concentró en el próximo partido. Fue Uraraka contra Inasa. La chica de gravedad lo intentó con todas sus fuerzas, pero no pudo acercarse a Inasa. En cuestión de segundos, fue lanzada fuera de los límites, e Inasa se alzó con la victoria. Después de eso, fue Iida contra Asui. Ambos pasaron varios minutos persiguiéndose por la arena. Iida se veía obligado a esquivar constantemente la lengua de Asui, mientras que Asui debía mantenerse alerta y concentrado para seguirle el ritmo a Iida. Finalmente, Iida logró agarrar la lengua de Asui y la sacó fuera de los límites, poniendo fin al combate. Entonces, fue el turno de Izuku una vez más. Él y Toshi se sonrieron antes de bajar al campo. Mig los presentó una vez más, usando algunos juegos de palabras terribles. Y que comience el partido. Vitoreó medianoche. Al instante, los dos se atacaron entre sí. Se agacharon, esquivaron y sortearon los agarrones, puñetazos y patadas del otro. Hicieron todo lo posible por intentar ponerse la zancadilla. Y Toshi solo empezó a agitarse cuando Izuku empezó a usar sus técnicas de pelea callejera. Atacaba los ojos, los riñones, debajo del cinturón, donde fuera posible. Alternaba constantemente entre estar agachado y saltar alto para lanzar patadas y golpes por encima de la cabeza. Esto interrumpió por completo el estilo de lucha del chico, quien no pudo adaptarse. Estaba tan concentrado en los ataques de Izuku que no se dio cuenta de que este lo conducía lentamente hacia el borde del ring. Tras varios golpes sólidos en diversas zonas dolorosas, Toshi se tambaleó. Intentó no encorvarse, sabiendo que perdería si lo hacía, pero era demasiado tarde. Y Shinzo está fuera de juego. Aizawa gana. Grita medianoche. Toshi mira hacia arriba confundido, luego entra en pánico y mira a sus pies. Efectivamente, había dado un paso fuera de los límites. Maldita sea. Te juro que te voy a ganar un día de estos, Izuku, se quejó el adolescente de pelo morado. Durante el último mes, había estado entrenando con Aizawa Sensei en cuanto terminaba su sesión con Izuku. A veces, Izuku incluso se unía. Sin embargo, en todo ese tiempo, no había vencido a Izuku ni una sola vez. Aunque esta era la primera vez que Izuku se veía obligado a recurrir a su astucia callejera. Los dos salieron juntos del escenario y se dirigieron a Recovery Girl para que les trataran sus heridas. Capítulo 19. Festival Deportivo de la UA parte 3 y con eso, todos, ya tenemos concursantes para las semifinales. Vitoreó Mick, animando al público una vez más. A continuación, Shoto contra Inasa y él contra Iida. Quien ganara uno de esos dos combates se enfrentaría en la batalla por el primer puesto. Tendré que usar mi don. De lo contrario, no podré igualar la velocidad de Iida. Puede que los motores sean una mutación, pero apuesto a que el aspecto de ignición es un emisor o un transformador, pensó Izuku. Afortunadamente, su batalla fue la segunda, por lo que pudo ver por sí mismo contra quien pelearía a continuación. Shoto e Inasa entraron al campo con miradas determinadas en sus rostros. Esta pelea va a ser muy apasionada. Hay que darlo todo, ¿no? Gritó Inasa con entusiasmo. Shoto simplemente asintió en acuerdo. A medianoche comenzó el partido, y al instante el fuego y el viento barrieron el campo. Shoto corrió hacia adelante tan pronto como las llamas se apagaron, Inasa riendo alegremente mientras corría a su encuentro. El viento de Inasa intentaba arrastrar a Shoto, pero siempre lo contrarrestaba con su fuego. El calor de las llamas aumentaba, haciendo que el viento cambiara de dirección. Sin embargo, tan pronto como ambos se encontraron en combate cuerpo a cuerpo, Shoto sacó su carta del triunfo. Las manos entrelazadas con las de Inasa mientras se empujaban una contra la otra, Shoto envió hielo desde sus manos y pies. Inasa y la mitad del campo quedaron congelados en segundos. Maldita sea. Me engañaste. ¡Qué jugada tan inteligente, Todoroki! Dijo Inasa con pucheros, intentando zafarse sin éxito. Y ahora si no puede moverse, Todoroki gana el combate. Declaró Midnight con un chasquido de su látigo. Entonces, Izuku pelearía contra Shoto en la ronda final, si vence a Iida, por supuesto. Para nuestra próxima batalla de semifinales, tenemos a Iida Tenya, nuestro velocímetro local, contra Aizawa Izuku, el hombre misterioso de este festival deportivo. Exclamó Mick. ¿Nuestro demonio de la velocidad volverá a ganar a su oponente? ¿O nuestro hombre misterioso por fin usará el don desconocido que todos nos moríamos por ver? Izuku sonrió con suficiencia. Nadie lo había descubierto aún. Como quieras, llamada. ¿Quieren ver mi peculiaridad? Pues la verán, pensó.
se quedó de pie en su lado de la arena con calma, mirando fijamente a Ida que estaba frente a él. Izuku, supongo que no habrá resentimientos, gane quien gane. Que gane el mejor. Declaró Ida con rectitud. Por supuesto, respondió suavemente. Le parece grosero pensar de esa manera hacia su amigo, pero él simplemente no podía ver una forma en que Ida fuera de ganar esta batalla. Ya deberían conocer las reglas, pero no se permiten mutilaciones, degradaciones ni discursos de odio de ningún tipo, y deténganse cuando se lo digamos, ordenó Midnight. Izuku tenía una corazonada que apuntaba a él y a su don. Sabía que tenía buenas intenciones, pero de verdad creía que olvidaría el efecto que su don tendría en su amigo si no tenía cuidado. Ambos estudiantes manifestaron su adhesión a pesar de todo. Entonces que comience el partido. Gritó la heroína. Izuku dejó escapar su don y un anillo dorado apareció alrededor de la arena. Al mismo tiempo, Ida atacó, pero tropezó. Su don no se activaba. Izuku aprovechó la confusión del adolescente para su beneficio, apresurándose a enfrentarlo en un combate cuerpo a cuerpo. Ida se recuperó rápidamente de su confusión y comenzó a defenderse de los ataques de Izuku. Era evidente que Ida había recibido entrenamiento en artes marciales. Sin embargo, también era evidente que la mayor parte de su estilo se basaba en patadas y ataques potenciados por su don. Incluso sin su Kirk, las patadas de Ida dolían e Izuku estaba seguro de que ya tenía al menos una costilla magullada. Así que Izuku empezó a usar ataques de barrido y agarre, concentrándose en las piernas de su oponente. El adolescente de pelo azul tenía un golpe de karate impresionante, pero sus piernas siempre serían la principal preocupación de Izuku. Finalmente, Izuku logró bloquear y atrapar una de las patadas circulares de Ida. Luego agarró un puño entrante y giró. Giró y giró hasta que tuvo suficiente impulso para lanzar al adolescente fuera de los límites. Y Aizawa gana. Aplaude medianoche. La multitud se volvió completamente loca, gritando en una mezcla de confusión y emoción. Izuku sonrió y desactivó su Kirk, antes de acercarse a Ida y ayudarlo a levantarse. Luego ambos siguieron a los robots médicos hasta Recover Eagle. Debo decir, Izuku, que eres más fuerte de lo que pareces. No esperaba que pudieras hacerme girar así ni bloquear varias de esas patadas, lo complementó Ida. Gracias. No fue fácil, pero mejor que cuando aterrizaran. ¡Qué fuerte pateas! Respondió el verde. Y Ida simplemente se rió entre dientes. Escuché que fuiste tú quien sugirió que mi hermano viniera a cuidarme hoy. Gracias, dijo, avergonzado. No hay problema. Mereces tener a alguien aquí que te apoye en un evento tan importante. Se notaba que estabas nervioso. Además, era la oportunidad perfecta para vengarte de Midnight y Me por el incidente del armario, dijo Izuku riendo entre dientes. Quiero saber por qué se consideraría venganza. Preguntó Ida vacilante. Porque me vengué contándole a tu hermano lo de la costra que tienen los dos. Considerando la mirada indiferente que me lanzó Midnight, así como la mezcla de insultos y gratitud en el chat de Mick, diría que funcionó. La sonrisa de Aizawa TM regresó al rostro de Izuku mientras Ida se ponía nervioso y farfullaba ante la noticia. Izuku. ¿Qué habrías hecho si algo hubiera salido mal? Le advirtió Ida, sentado en una de las camas de los pacientes. 1. Tu hermano es demasiado amable como para hacer mucho más que rechazar cortésmente si alguna vez te lo piden. 2. Una noche, borracho, empezó a escribirme mensajes, hablando de lo guapos que eran y de lo frustrado que estaba por no haber tenido el valor de invitarlos a salir, declaró Izuku sin rodeos. La cara de Ida se puso completamente roja mientras Chiyo se reía entre dientes. Miri-san, ¿por qué? Por eso mamá y papá no lo dejan beber en las fiestas, se quejó el adolescente, completamente mortificado. Sí, estaba completamente mortificado por la mañana. Borró todos los mensajes, se disculpó y me rogó que no dijera nada. Todos sus mensajes fueron cortos e incómodos durante el resto de la semana, admitió Izuku. Y Ida simplemente suspiró con frustración. En fin, mejor sal ahí fuera. Pronto lucharás contra Inasa por el tercer puesto. Con eso, Recover Eagle terminó el tratamiento de Ida y se centró en él. Ella curó todos sus moretones profundos, le dio un paquete de sus gomitas energéticas y lo envió de regreso a su casa. Inasa ganó el tercer lugar. Y ahora, la lucha final del primer año del festival deportivo. Todoroki Shoto, con un corazón tan frío que arde, contra Aizawa Izuku, el segundo poseedor de un Kirk de Erasue del mundo. Gritó el héroe de la voz por el micrófono, enloqueciendo al público. Un adolescente pálido y seco miraba fijamente el televisor colgado en la pared, mientras golpeaba con los dedos la barra que tenía delante, enojado. Sensei, ese es el chico que buscabas, ¿verdad?
Es uno de los que mató a los Nomu y sacó a la mayoría de los estudiantes, gruñó Tomura, girándose para mirar una pantalla más pequeña que mostraba solo audio. Sí. Aisao Izuku tiene un don muy valioso. Dependiendo de cómo funcione, podría ser un activo valioso en mi colección. Si no, bueno, un Nomu que pudiera borrar los dones sería imparable, dijo la tele con una risita. Entonces, ¿vamos a rescatarlo? ¿Nos informaron que matarlo era una opción?, preguntó Kurohiri. Sí. Sin embargo, una vez que tenga su don, dudo que necesite su cuerpo. Puedes matarlo entonces. Revisión, señor. Tenemos información de los soldados. El don del objetivo ha sido confirmado. Lo usó para borrar un don de la línea Ingenium. Sin embargo, los héroes han sorprendido al equipo intentando capturarlo, dijo un hombre con manecillas de reloj en lugar de cabello, con el rostro oculto por una máscara de médico de la peste. Movilicen a nuestros especialistas en combate. Con la semana de prácticas acercándose, estoy seguro de que pronto tendremos la oportunidad de contratarlo, declaró el jefe Yakuza. Señora presidenta, la OA acaba de revelar el don de Aisao Izuku. Usó un ataque de área en el festival deportivo. Utiliza los recursos y tácticas que consideres necesarios para asegurar la consecución de esa peculiaridad. Maestro Fletturm. Hemos localizado el ingrediente maldito. Está en la OA y bajo estricta vigilancia. ¿Movilizamos al equipo de liberación de Japón o enviamos agentes superiores?, preguntó una chica con traje de arquera verde, arrodillada ante un hombre azul brillante. Buen trabajo, Peros. Moviliza al equipo de liberación. Llevan décadas liberando a los seres más puros de sus malditos torturadores. Está dentro de sus posibilidades traer a una sola niña maldita, declaró Fletturm, haciendo un gesto con la mano para despedir a la niña. Un director ejecutivo con una nariz grande y entradas en el cabello se sienta en su oficina escuchando a alguien por teléfono. ¿Lo encontraron? Eso será complicado. Las prácticas son en una semana, ¿verdad? Que alguien se lo lleve entonces, ordenó el hombre. Nada se interpondrá en su camino hacia su objetivo, y nada impedirá la libertad de Meta Powers. En todo el mundo, los monarcas y los gobiernos estaban en apuros entre llamadas telefónicas, agendas y citas. Necesitaban hablar con la rata y organizar representantes para enviarlos a Japón lo antes posible. Había aparecido una segunda peculiaridad de borrado y debían ponerle las manos encima. Mientras tanto, de vuelta en el festival deportivo, Izuku y Shoto habían entrado al campo. Ahora que Mip terminó de animar a la audiencia, Midnight explicó las reglas una última vez. Bueno, una vez hecho esto, que comience la final. Gritó, haciendo chasquear el látigo una vez más. Al instante, el don de Izuku se activó. No se molestó en limitar ni aumentar su poder. Su estado base era suficiente. Al mismo tiempo, Shoto envió hielo para cubrir el suelo. Desapareció tan rápido como llegó. Suspirando, Shoto corrió hacia donde Izuku estaba esperando en el medio de la arena. Lucharon cuerpo a cuerpo durante varios minutos, pero era evidente que Shoto era un luchador cuerpo a cuerpo principalmente defensivo. Podía lanzar un puñetazo o una patada sin hacerse daño, pero no tenía conocimientos de agarre, distribución de peso, volteretas ni contención. Dominaba lo básico y nada más. Después de 5 minutos de esquivar y bloquear golpes, Shoto fue atrapado y arrojado al suelo de la arena. Por más que lo intentó, no pudo sacar a Izuku de su espalda. Midnight hizo la cuenta regresiva, pero Shoto simplemente no pudo liberarse. Todoroki no puede moverse, Aisao gana. Grita emocionada, enloqueciendo al público. Y con eso, terminamos el primer año del festival deportivo. Si se quedan un par de minutos más, entregaremos las medallas a los que estén en el podio. Instruyó Mick. Izuku soltó rápidamente a Shoto, con una gran sonrisa en su rostro mientras lo ayudaba a levantarse. Medianoche les indicó que se dirigieran directamente al área del podio subterráneo, explicando que el podio se elevaría del suelo cuando llegara el momento. Cuando llegaron, toda la clase y varios profesores ya estaban allí, animando. Él, Shoto e Inasa fueron conducidos al podio mientras se escuchaba a Netsu dando un discurso. Izuku no pudo evitar sonreír cuando recibió un abrazo y un alboroto de cabello de Shouta, una sonrisa sin duda escondida en la bufanda del héroe. Bakugo todavía estaba de mal humor por su mala racha, pero el sarcástico "no apestaste, felicitaciones" fue más que suficiente para mostrar cómo se sentía realmente. Unos minutos después se levantó el podio, presentándolos para que todo el país los viera. Hoy, damas y caballeros, tenemos un invitado muy especial para entregar las medallas. Vitoreó Netsu. Estoy aquí. All Might irrumpe con su característica sonrisa. All Might. Continuó Netsu con la misma alegría.
Netsu le entregó al héroe la caja que contenía las medallas y el rubio subió al podio. Joven, y ahora sí, felicidades por el tercer puesto en el festival. Has tenido un buen desempeño con tu don hasta ahora, pero debes estar preparado para cuando tus métodos habituales fallen. Te sugiero que diversifiques tus métodos de ataque, aconsejó, colgando la medalla del tercer puesto alrededor del cuello de Inasa. Joven Todoroki, enhorabuena por quedar segundo. Me alegra ver que has superado tus dificultades internas que bloqueaban tu fuego. Te aconsejo que aprendas a controlarlo y quizás mejores tu combate cuerpo a cuerpo, continuó Olmig, colgando la medalla del segundo puesto en el cuello de Shoto. Y por último, joven Aizawa. Has demostrado que lo que dije ese día era falso. Llegaste a la final de este festival sin usar tu don ni una sola vez. Bien hecho. Convencí a Sir Niuteye para que viniera a verte hoy, y creo que quedó impresionado con tu estrategia y tu actuación. Quedó increíblemente impactado al ver tu don, le dijo Yaji en voz tan baja que los demás no pudieron oírlo. Gracias, señor. Espero conocerlo, respondió Izuku con una sonrisa de orgullo. Con esto el público dio su aplauso, terminando todos el festival con un último grito del lema de la escuela, Plus Ultra. Desde allí, los estudiantes tuvieron que regresar a casa por la tarde. Todos se despidieron e Izuku se dirigió a su habitación para tomar una siesta. La cena de esa noche fue un verdadero festín, cortesía de Lunch Rush, celebrando la victoria de Izuku en el festival. Tensei se quedó fuera del horario laboral, eligiendo pasar más tiempo con su nuevo novio y novia. Shoto e Inasa pasaron la noche usando la excusa de Netsu de una prueba de supervivencia en Ground Omega para los 3 primeros clasificados. Por supuesto, no hicieron nada parecido. Pero fue suficiente para mantener a Endeavor contento, y a Inasa no le importó quedarse. La noche transcurrió en paz. En silencio, Izuku se atrevió a esperar que las siguientes fueran igual de pacíficas. En realidad, debería haberlo sabido. Capítulo 20. Nombres de los héroes. Al día siguiente, Izuku no se despertó hasta que su padre vino a buscarlo. No necesitaba estar despierto para ir a la escuela, ya que el festival deportivo de segundo año estaba en marcha. Además, quería retrasar el lío con su don lo más posible. Vamos, Izuku, tienes que levantarte. Tienes que desayunar y ducharte. Luego Netsu quiere vernos a ambos para planificar los próximos pasos, dijo Shouta, zarandeándolo suavemente. Izuku gruñó de manera ininteligible, suspiró y se sentó. Esto va a ser un desastre, gimió mientras se levantaba de la cama. Al menos con Netsu, será un desastre organizado. Vamos, Nemuri está haciendo panqueques, dijo Shouta, alborotando el cabello de Izuku antes de salir de la habitación. Izuku se vistió rápidamente y bajó las escaleras. Empezar el día valdría la pena si conseguía unos panqueques de Nemuri. Solo eran superados por los de Lunch Rush, pero él les ganaba a todos en cuanto a cocina. Efectivamente, cuando llegó a su asiento, ya había un plato de panqueques humeantes en su lugar. Panqueques que su padre estaba defendiendo de un llamada hambriento. Shoto e Inasa simplemente observaban con una mezcla de confusión y diversión. Gracias, Tianem, dijo Izuku alegremente. Se sentó y se abalanzó sobre su comida, y todos los demás hicieron lo mismo cuando les sirvieron la suya. ¡Guau, qué ricos están! Con razón estaban todos emocionados, dijo Inasa alegremente, y varios se estremecieron al oír su volumen. Shoto miraba sus panqueques con asombro. Nunca los había probado. ¿Están ricos?, dijo Shoto sin rodeos antes de volver a comer. Nemuri simplemente les sonrió a los 3. ¿Sabes, esto? Blas señaló la enorme pila de panqueques que Izuku estaba devorando, tiene mucho más sentido ahora que sabemos sobre su don. Todos los demás asintieron. Izuku solo rió. Una vez que todos terminaron de comer, cada uno siguió su camino. Izuku, Shouta y Netsu se dirigieron a la oficina del director. Shoto e Inasa regresaron a casa. Shoto dijo que Endeavor había estado distraído con el trabajo y se había calmado, mientras que el resto del personal comenzó con los preparativos del festival deportivo. Entonces, ¿cuál es el daño?, preguntó Izuku con un suspiro mientras se sentaba frente a Netsu. Aizawa se sentó a su lado, sin decir nada. Aparte de mis varios teléfonos, que dan saltos y amenazan con saturarse con la cantidad de llamadas internacionales y ofertas de prácticas relacionadas contigo. Muy poco, suspiró Netsu. Aizawa frunció el ceño ante eso, al igual que Izuku. Varios reclutas de Shia Saikai fueron descubiertos intentando llegar a su clase durante el festival deportivo, pero se niegan a revelar su objetivo. Un agente extranjero de Umarise, originario de Oteon, visitó la sucursal aquí en Japón. Dicha sucursal se está apresurando a organizar algo, pero aún no hemos conseguido a un infiltrado que informe sobre lo que están organizando.
No hay noticias sobre la Liga de Villanos, como de costumbre. Varios presuntos miembros de la MLA han sido arrestados por intentar contratar asesinos, pero tenemos una pista sobre quién es su líder. Y, por último, el HPSC ha seguido intentando, sin éxito, usar diversas lagunas legales, sobornos, ofertas, amenazas sutiles y más para obtenerlos. Creo que pronto intentarán soluciones menos legales, explicó Netsu. Ya veo. Por lo de Umarise, no me sorprende. Cada vez que alguien de Oteon ha visitado nuestra sucursal, ha ocurrido algo grave poco después. Apuesto a que allí está su base principal. La última vez que esto ocurrió, un centro de apoyo completo sin don, el último, de hecho, fue asaltado y secuestrado. No menos de 50 personas sin don desaparecieron, explicó Izuku, sumido en sus pensamientos. Si quieres a una persona de adentro, querrás a alguien cuyo Kirk le afecte negativamente y que no lo use mucho en su vida diaria, sugirió. En cuanto a la Shia Saika y la Liga, probablemente estén esperando a que deje de estar bajo la protección de la UA. Imagino que harán su jugada durante mis prácticas, que supongo que requerirán más organización y escrutinio que la mayoría, ya que no habrá tantos héroes ni aspirantes a héroes por ahí, continuó. Aizawa gruñó en señal de acuerdo mientras Netsu asintió. Para el MLA, cualquiera que esté relacionado con la reimpresión de su manifiesto y que fomente activamente la agresión y el descontento entre la población heteromórfica sería un buen comienzo para atraparlos. Al igual que cualquier escuela que siga un patrón similar al de Aldera. Es imposible que esas escuelas fueran las únicas, ofreció, y Netsu lo notó rápidamente. En cuanto al HPSC, probablemente sepas más que yo, Netsu. Sin embargo, quienes rechazan sus ofertas suelen acabar en situaciones similares. Sus padres son incriminados, se convierten repentinamente en criminales o abusadores, se escapan o son secuestrados por villanos, o sus padres cambian de opinión repentinamente y los reclutan antes de desaparecer. También hay algunos casos en los que quedan huérfanos y son adoptados o acogidos por agentes del HPSC, explicó Izuku, mientras Netsu asentía. Así que atrapamos a Umarise haciendo que alguien creíble finja unirse a ellos con la esperanza de que obtengan la información que necesitamos, o establecemos un nuevo centro sin peculiaridades para atraparlos, pero con el riesgo de convertir a más civiles en objetivo. En cuanto a MLA, usamos la información que ya nos proporcionaron para realmente hacer algo contra el enemigo. En cuanto al HPSC, confiamos en el equipo legal de Netsu y nos protegemos, resumió Aizawa. Tenemos un plan para 3 de las 5 organizaciones, pero ¿qué les impide actuar mientras tanto? ¿Y qué vamos a hacer contra las otras 2? Además, hay que abordar los asuntos internacionales, insistió, enfatizándolo y poniéndose a la defensiva. Mientras Izuku permanezca en la UA, nadie podrá tocarlo. Sin embargo, no podemos retenerlo aquí para siempre, y creo que las prácticas le serían invaluables, al igual que a cualquier otro estudiante. Que hiciera prácticas con alguien aquí no tendría sentido. Lo que debemos hacer es asegurarnos de que esté lo más protegido posible durante dichas prácticas, explicó Netsu. Lo que significa que tenemos que revisar mis ofertas, decidir con quién iré, determinar dónde estaré y organizar vigilancia adicional y medidas de protección sutiles antes de que todos los demás comiencen sus prácticas, finalizó Izuku. La vigilancia puede ser cubierta por un miembro del personal que te siga. De lo contrario, tu rastreador se activará. Como no sabemos en quién podemos confiar en la policía, te sugiero que organices las medidas de protección adicionales con el héroe al que te unirás, sugirió Aizawa. Exactamente. Para lograrlo, primero tenemos que decidir qué quieres obtener de tu pasantía, animó Netsu. Bueno, en realidad solo necesito experiencia en casos, papeleo y patrullaje. Preferiblemente con un héroe familiarizado con el trabajo clandestino o con pasar desapercibido. Además, también necesito practicar mi análisis en el campo, reflexionó Izuku. Tengo algunas ideas, entonces. Las agencias de Edgesot, Fagumin y Telle son algunas de ellas. Tendremos que ver quién se ofrece, reflexionó Shouta. Si hicieras prácticas con Newtelle, no sería raro que Olmig fuera puesto bajo vigilancia. Su pequeño cuerpo pasaría desapercibido y visita la agencia constantemente, reflexionó Netsu. Olmig dijo que le llamé la atención, pero no sé si me ofrecerán algo. Por otro lado, empiezo a ayudar a Mirio mañana después del festival de tercer año. Eso significa que tendré 2 semanas para progresar con él e impresionar a Niyuteye antes de tener que elegir una oferta, explicó la peliverde. De acuerdo. En ese caso, empezaremos a revisar sus ofertas.
Tengan en cuenta que he organizado una reunión con los embajadores extranjeros para después de que termine la semana de prácticas. Necesitarán un traje adecuado para entonces. Hasta entonces, sus clases conmigo serán sobre relaciones públicas e internacionales. No podemos permitir que ofendan a nadie. Hasta entonces, necesito que me informen si alguno de ellos intenta interactuar con ustedes antes de la hora acordada, explicó Netsu. Izuku gimió, para diversión de Shouta, pero estuvo de acuerdo. Concluyeron rápidamente su reunión y regresaron al dormitorio de profesores, donde Shouta obligó a Izuku a sentarse y pedir un traje. Izuku pasó el resto del día viendo el festival deportivo del segundo año. 2 días después, las clases habían comenzado nuevamente. Izuku se sentó en su asiento, moviéndose impacientemente. Lógicamente, sabía que toda su inquietud, ansiedad y emoción no harían nada para que el día pasara más rápido o el entrenamiento con Mirio llegara antes, pero no podía evitarlo. Estaba emocionado y nervioso al mismo tiempo, mientras ignoraba por completo a su padre y a mientras se transmitían sus ofertas de pasantías. Mientras se emocionaban y distribuían paquetes, Izuku repasó sus notas sobre las peculiaridades de Mirio. Primero fue permeación. Para mejorar esta peculiaridad, Izuku sugeriría usar el factor de repulsión de su peculiaridad en la munición, lo que le otorgaría un ataque a distancia. Por ejemplo, los sellos lastrados de Sir podrían introducirse en el brazo aturdido de Mirio y luego ser repelidos a su velocidad. Otra sugerencia sería aumentar su capacidad pulmonar para que pueda permanecer aturdido por más tiempo. Las debilidades serían que su peculiaridad no lo hace inmune a las temperaturas, la luz, el sonido, el aire y la materia pasan a través de él, pero no el calor o el frío que pueden emitir, y que sus pies siempre pueden ser el objetivo. En cuanto a One for All, Mirio estaba haciendo prácticamente todo mal, por lo que podía ver. Uno pensaría que, con una peculiaridad que afectaba todo su cuerpo, Mirio sería ideal para usar Ofa. Pero no, hasta ahora Mirio ha usado Ofa continuamente en solo una parte de su cuerpo. Además, era bastante obvio que All Might no usaba todo su poder constantemente. Las bajas serían enormes si lo hiciera. Sin embargo, Mirio sigue usando todo el poder de Ofa en un cuerpo de la mitad del tamaño de All Might y espera resultados diferentes. Quería mucho a su amigo, pero se portaba como un idiota. Y como nadie le daba sugerencias a Mirio, sus profesores también. Izuku comienza a preguntarse si All Might le contó a Mirio sobre All for One y las posibles consecuencias de tener más de un Kirk en su cuerpo. También tenía otra teoría sobre Ofa, pero necesitaría usar su don para echarle un vistazo y confirmar algo. Dios, espera que All Might le haya advertido a Mirio sobre las desventajas del don, o la conversación de hoy será horrible. Aizawa, presta atención por favor. Gritó medianoche. Cuando llegó aquí. Hoy elegirán sus nombres de héroe. Un nombre con el que el público y sus aliados los llamarán en el campo. Representa quiénes son, el tipo de héroe que quieren ser y su imagen de héroe. Técnicamente, pueden cambiar su nombre más adelante, pero puede ser increíblemente difícil si se han ganado una reputación con el nombre original. Además, implica mucho papeleo, explicó Minig, mientras todos repartían pizarras blancas. Tienes al resto del aula para elegir y presentar tu nombre, finalizó. Izuku sonrió para sí mismo, escribiendo rápidamente el nombre que había elegido hacía más de un mes. Una vez que todos habían escrito algo, medianoche los llamó uno por uno al frente para que pudieran anunciar su nombre. Los resultados fueron: Aoyama, héroe brillante. No puedes dejar de brillar Asido, meñique. Asui, héroe de la temporada de lluvias. Froppy Ida, turbo héroe. Momentium. Uraraka, Urabiti. Y ahora sí, fuerza del vendaval. Kaminari, héroe de la pistola eléctrica. Chargebolt Kirishima, héroe robusto. Red Ryok Koga, héroe de las mascotas. Anima Sato, héroe de los dulces. Sugarman Shouji, héroe del tentáculo. Tentáculo Hiro, héroe auditivo. Conector para auriculares Zero, el héroe de la grabación. Celofan Tokoyami, héroe negro Asabache. Tsukuyomi Todoroki, héroe de la dualidad. Frostflare Agakure, héroe sigiloso. Chica invisible Bakugo, héroe explosivo. Sona Zero Aizawa, héroe del borrador. Nulo Shinso, héroe titiritero. Minhak. Yao Yorozu, todo héroe. Creati. Todos ignoraron cortésmente la sonrisa de Shouta cuando Izuku reveló su nombre. ¿Quiénes eran ellos para negarle sus momentos de orgullo paternal? Hubo algunas personas que tuvieron que ser reenviadas antes de elegir su nombre. Por ejemplo, Gran Explosión, Dios del Asesinato, Dynamig, Kakchan, Reina Alienígena, Mina, Shoto.
A Oyama también le tuvieron que acortar el suyo, ya que era una oración completa. Sonó la campana para la siguiente clase e Izuku se dirigió a la oficina de Netsu una vez más. Por lo general, estaría muy ansioso por recibir esas lecciones, pero la promesa de Netsu de capacitación en relaciones públicas e internacionales realmente puso un freno a las cosas. Si por casualidad logró aliviar esas frustraciones entrando a los respiraderos y asustando a todas las personas que pudo en el camino, entonces eso no era asunto de nadie más que de él y de Netsu. Parecía que Izuku no era el único que estaba impaciente por el entrenamiento de esta tarde. Tan pronto como Izuku se sentó, los tres grandes se acercaron y afirmaron en voz alta que le robarían a Izuku por ese día. Sus amigos, notablemente confundidos y aún no acostumbrados a las payasadas del Escuadrón del Caos, simplemente observaron desconcertados cómo Mirio lo levantaba y Nejire tomaba su bandeja antes de salir de una cafetería. Amahiki simplemente se tapó la cara con las manos y se escondió de las miradas de todos. Izuku dejó escapar un suspiro cariñoso y se resignó a su destino. Lo metieron dentro del gimnasio Gamma, donde devoraron su comida. No te preocupes por estos dos. Les hablé de One for All cuando nos preparábamos para el festival deportivo, explicó Mirio alegremente. Estaba prácticamente vibrando de emoción. Izuku estaba un poco preocupado de que volviera a vibrar hasta el suelo. Sí, y queríamos ver qué buen consejo le dabas a Mirio. Aunque puede que Tama solo quisiera verte, añadió Nejire, tan enérgico como siempre. Tamaki se puso rojo y trató de balbucear una negación. Aunque eso sin duda facilita las cosas, primero tengo algunas preguntas y un examen que hacer. Dependiendo de cómo vaya, puede que tenga aún más información que darte, empezó Izuku. Muy bien entonces, golpéame con él. Vitoreó la rubia. Ante todo, ¿eres consciente de los peligros que conlleva el One for All? Preguntó Izuku, diciéndose primero la pregunta más importante. ¿Te refieres a eso de que si no eres lo suficientemente fuerte, explotas? ¿O a que me sigo rompiendo los brazos? Preguntó Mirio, arqueando una ceja. La mano de Izuku dio un fuerte golpe cuando llegó a su frente. Olmig, eres un completo bufón, retiro cada pequeño cumplido que te hice sobre tu progreso como docente, murmuró. Mirio de repente parecía increíblemente preocupado. Bueno, cuando terminemos aquí, buscarás a Olmig y le preguntarás por alguien llamado All for One. Luego, irás con Recovery Girl y le pedirás una prueba de capacidad de don, instruyó Izuku con tono serio. ¿Qué es una prueba de capacidad peculiar? Preguntó Nejire, curioso como siempre. En pocas palabras, el poder, o Kirk, que se puede almacenar en un cuerpo, tiene un límite antes de que quien lo porta empiece a experimentar efectos secundarios negativos. Si su Kirk natural es demasiado grande para su cuerpo, suele causar graves inconvenientes, inestabilidad en el control y un poder destructivo excesivo. A lo cual el portador no suele ser inmune, comienza Izuku, captando su atención. Sin embargo, esto es solo para tu propio don, algo que tu cuerpo conservó desde su nacimiento y para lo que tuvo que prepararse durante 4 años. Tu cuerpo reaccionaría con normalidad a un don fuera de control porque siempre lo ha tenido. Sin embargo, para los donativos que no le pertenecen, tu cuerpo no está acostumbrado ni diseñado para contenerlos. Si excede el límite de lo que tu cuerpo puede contener, se estresará. La investigación sobre la posibilidad de tener múltiples donativos se prohibió cuando los médicos se dieron cuenta de que reducía considerablemente la esperanza de vida de sus pacientes, explicó Izuku con gravedad. Espera, entonces quieres decir, Mirio se interrumpió, luciendo horrorizado y bastante asustado. Había gente con dones más débiles, y posiblemente más pequeños, que el tuyo, que morían de viejos a los 50. Creí que lo sabías cuando adoptaste el don, suspiró Izuku. No, no lo sabía. Si lo supiera, lo habría pensado más, quizás incluso me habría negado. Espera, pero Olmig ya tiene más de 50, pero está bien. Mirio se quedó en silencio, presa del pánico, confundido. ¿No te fijaste en los zapatos de forma rara que usa Olmig? Tiene una articulación extra en el dedo gordo del pie, así que necesita zapatos diferentes. En otras palabras, no tenía ninguna peculiaridad antes de recibir el One for All. Mirio sonaba tan triste y débil mientras decía esto e Izuku lo odiaba. Podría haber, y quiero decir una gran posibilidad, una manera de solucionar esto si la prueba sale mal. ¿Me permites usar mi don para ver Ofa? Preguntó Izuku, con la esperanza de tener razón sobre el don. ¿Seguro? Nejire y Tamaki se alejaron de donde se habían mudado para abrazar a Mirio. Izuku extendió con cuidado su Kirk, dejándolo asentarse alrededor de él y Mirio. Allí, brillando dentro de Mirio, había 2 frías esferas de luz.
Una era notablemente más grande que la otra, presumiblemente la una para todos. Se superponía ligeramente a la permeación, con hilos de luz que emanaban de cada don y se entrelazaban entre sí. Pero no fue eso lo que hizo sonreír a Izuku. No, fueron sus colores. Con la excepción de los peculiaridades duales, todos los peculiaridades eran de un solo color. One for All tenía 8. En su núcleo había un suave resplandor dorado, entrelazado con rojo. Probablemente estas eran las peculiaridades de transferencia y almacenamiento con las que comenzó Oza. Luego, tenían un hilo naranja que zigzagueaba sobre la superficie del núcleo. Después, uno morado que se enrollaba en tiras rectas y apretadas sobre los demás. Una peculiaridad de color púrpura más oscuro se tejió cuidadosamente alrededor de las demás, tejiéndose a lo largo de múltiples capas pero sin tocar el núcleo. Otra peculiaridad formó zarcillos negros más gruesos y repitió el mismo efecto que el morado oscuro. Un hilo grisáceo y tenue flotaba sobre este, apenas rozándolo en algunos puntos. Finalmente, la peculiaridad azul oscuro se asentó libremente sobre el resto de Oza, con las hebras de permeación serpenteando lentamente alrededor de su extremo. Tomando una respiración profunda, Izuku dejó de concentrarse en las peculiaridades y lentamente liberó las suyas. ¿Y bien? ¿Qué encontraste?, preguntó Mirio, con aspecto ansioso. Bueno, me enorgullece decir que tenía razón. La fuerza no es lo único que uno para todos acumula. Entretejidas con las peculiaridades iniciales del primer portador, están las peculiaridades de los poseedores anteriores. Todas se han asimilado con uno para todos, convirtiéndose en una enorme peculiaridad. Tu propia peculiaridad está empezando a hacer lo mismo, explicó Izuku. Bueno, pero ¿qué significa eso para Mirio?, preguntó Nejire, confundido. Mirio reflejó su expresión mientras Tamaki volvió a abrazarlo. Bueno, primero, significa que eventualmente te quedarás con un don en lugar de 2. Con suerte, absorber la permeación permitirá que tu cuerpo reaccione a Oza con normalidad, como lo haría con su propio don. Segundo, significa que si de verdad quieres dominar Oza, tienes que dominar mucha más fuerza que la básica. Tercero, significa que, si One for All por sí solo no es demasiado grande para tu cuerpo, podrás manejarlo sin inconvenientes, explicó Izuku, frunciendo el ceño. Siento que hay un pero aquí, observó Mirio, pero va muy lento. Tan lento que si no estuvieran conectados, pensaría que no lo están haciendo. Si quieres que se fusionen antes de que seas tan viejo que necesites transmitirlo, en cuyo caso, la permeación se vería arrastrada de todos modos, independientemente de la fusión, necesitarán ayuda. Creo que irá más rápido si interactúan más, lo que significa usar ambos a la vez, suspiró Izuku. A ver si lo entiendo bien, si no quiero convertirme en un anciano a los 50, necesito convertir mis 2 dones en uno solo. Para ello, necesito usar el que me rompe los huesos y el que me deja aturdido a la vez. Con regularidad. Y además tendré que dominar 6 dones más. Mirio parecía estar increíblemente asustado. Sí. Aunque ya tengo ideas para detener la fractura de huesos y las demás peculiaridades se superponen, así que probablemente solo obtengas 1 o 2 a la vez. Tu única preocupación real es si el Oza fusionado será demasiado grande para tu nave o no, lo tranquilizó Izuku. ¿Y si lo es? Tamaki finalmente habló. Izuku parecía como si hubiera chupado un limón. Con la fusión de Oza y permeación, actuará como un don muy volátil con graves inconvenientes. Convertirá a Oza en un don de último recurso que no se debe usar. Pero, Izuku hizo una mueca. Realmente no quería explicar esta parte. ¿Pero qué? Izuku, creo que All Might ya ha dejado bastante de lado este don, ¿no? Mirio frunció el ceño. Pero también significará que el uno para todos se ha vuelto demasiado poderoso. Si se transmitiera, sería demasiado grande para que lo pudiera sostener una persona con peculiaridad. Y bueno, seguro que sabes lo rara que se está volviendo la gente sin peculiaridad, suspiró. Silencio. Espera, entonces si Mirio entrena lo suficiente, el don no lo matará. Pero incluso así, quizás sea demasiado grande para que lo use o se lo dé a alguien más. Porque si lo hiciera, definitivamente morirían, dijo Nejire en voz más baja que jamás había escuchado. Sí. Ahora todos parecían haber comido algo desagradable. ¿Hay alguna manera de estimar qué tan grande será One for All?, preguntó Mirio pensativo. La prueba de capacidad de dones nos dirá qué porcentaje de tu capacidad ocupa cada uno de tus dones. Si excluyes lo que ocupa la permeación y le sumas un 5% a Oza, tendremos una estimación aproximada, dijo Izuku tras pensarlo un poco. Si resulta demasiado grande, ¿hay alguna manera de que Mirio conserve solo su don? ¿De librarse de Oza antes de que se fusione con permeación?
Preguntó Tamaki pensativo. Ofa se lleva el don del portador al transferirse. La única forma de que Mirio conservara solo permeación sería si destruyera One for All. Aún así, permeación se debilitaría si lo hiciera. Pero si llega a ese punto, primero querrás saber sobre All for One. Lo siento, Mirio, pensé que ya conocías el riesgo antes de aceptarlo, suspiró Izuku. No pasa nada. No lo sabías, así que no hay nada que disculparse. En fin, ya casi terminamos de comer. Mejor empaquemos y nos vamos, dijo Mirio, con la voz apagada, sin su habitual energía y alegría. Claro. Me llevo las bandejas. Ustedes, váyanse. Tienen hora de estudio ahora, ¿no? Quizás puedan aprovecharla para darle una paliza a Olmig, ¿no? Bromeó Izuku, intentando devolverle el humor a la sala. Los tres, sonrieron malvadamente ante esto, con venganza en sus ojos. Oh, claro que lo haremos, prometió Nejire. Desde allí, Izuku empacó su almuerzo mientras Nejire los llevaba a los tres a la entrada de ventilación más cercana. Izuku. Entonces, si los tres grandes deciden matar a Small Mig, ¿harías la vista gorda y qué planes debemos poner en marcha? Netsu. Eso depende de lo que hizo y si realmente lo matarían. Izuku. No le informó a Mirio sobre los riesgos de la capacidad de don que conllevaba aceptar uno para todos, ni le habló de todos para uno. Aunque esto último podría deberse a que creía que el hombre estaba muerto. Netsu. Ya veo, prepararé contramedidas por si acaso. Aunque dudo que los tres grandes caigan tan bajo como para asesinar. Advertencia completa, Izuku llevó las bandejas y los utensilios de regreso al Lunch Rush y se dirigió al salón de clases. La clase estaba increíblemente, y vocalmente, confundida y divertida cuando sonó el timbre y entraron y lo vieron acostado en su escritorio en un saco de dormir de neón. Le pareció muy divertido observar cómo tanto ellos como Shouta intentaban descubrir dónde lo había estado escondiendo. En algún lugar de la escuela, Olmig estaba teniendo una conversación realmente horrible. Bueno, espero que les gustara la historia, así que deja tu like y suscribirse, nos vemos.